A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. La relocalización de las empresas de Asia o el llamado nearshoring es una realidad que podría tener un impacto positivo en México. Muchas empresas están moviendo su producción y cadenas de suministros hacia nuestro país para aprovechar la cercanía con Estados Unidos y los beneficios del TEMEC. Sin embargo, para que México alcance todo el potencial de estas inversiones, se enfrenta a una serie de retos, tanto en infraestructura, logística, como en materia de Estado de Derecho. De esto estaremos hablando esta tarde. México se encuentra entre los 5 principales destinos para la relocalización de empresas. Este gobierno no tenía previsto el empuje del nearshoring como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, ya había iniciado proyectos de infraestructura como el tren transísmico, que unirá el Golfo de México con el Pacífico Sur, y el Tren Maya, que además de ser de pasajeros, en el corto plazo también movería mercancías. En la parte logística, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ve como un centro nodal para la llegada de vuelos de carga y de allí distribuirse por el territorio. Sin embargo, hay pendientes de atender para poder atraer inversiones. Ya empiezan las empresas, tanto europeas como asiáticas, a mover sus centros de producción a México, en sectores también industriales, sectores de medicinas, de transporte, de vehículos de carga pesados. En el sector ferroviario también estamos viendo una importante inversión. La energía es lo que impide que hoy se sigan construyendo más parques, sobre todo en la parte del Bajío, del corredor de San Luis Potosí, de Querétaro a San Luis Potosí. Y bueno, pues ese es uno de los grandes retos de cómo generar más energía. Exigen el poder tener acceso a energías limpias, a que digamos que el soporte eléctrico en el país esté basando ya en energías limpias y sustentables. A la falta de garantías para la generación de energía se suma la crisis hídrica en el territorio nacional y los inversores reclaman garantías de seguridad y Estado de Derecho. Pero ya estas empresas que están aquí ya exigen ¿qué? Seguridad, exigen un Estado de Derecho sólido, exigen una infraestructura con mucho más capacidad de integrar sus procesos productivos. Otro de los retos, sin duda, es la seguridad y el Estado de Derecho. Desafortunadamente, en este sexenio, pues no hubo avance. Y si nos referimos a los delitos de alto impacto, pues vamos a tener el sexenio más violento de la historia. Mega Noticias, Andrés Solís. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias de Debate. Esta tarde nos acompañan Enoc Castellanos, expresidente nacional de Canacintra, Ramsés Pech, asesor en la industria eléctrica, el tema de la industria eléctrica. Gracias, Enoc. Gracias, Ramsés, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Y bueno, vamos a platicar de la relocalización de empresas en México, pero bueno, el tema de coyuntura es este día el primer paquete de nombramientos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y particularmente en carteras que están muy vinculadas con este tema de la relocalización, y me refiero a las carteras de Economía, de Relaciones Exteriores, y también pudiéramos incluir aquí Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. En ese sentido, Enoc Castellanos, ¿cómo recibe usted o cómo ve el nombramiento de Marcelo Ebrard como secretario de Economía, de Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores y de Rosaura Ruiz como titular de la Secretaría de Ciencia? Y los empresarios debemos de recibir con beneplácito. Son gente de probada experiencia que sabe, tiene conocimiento de estas carteras y que han demostrado tener mucha apertura para trabajar con la iniciativa privada. Nosotros, cuando mi periodo al frente de Canacintra, y sé que ahora han tenido contactos con el ex canciller para hablar de temas empresariales económicos durante la campaña que recién concluyó con la elección del 2 de junio. Lo mismo Juan Ramón de la Fuente,
Creo que son muy buenas noticias, lo tomamos como un buen augurio. Ojalá el resto de las carteras de este gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, que bueno, no es presidenta ni siquiera electa porque todavía no ha recibido la constancia de mayoría, pero bueno, seguramente lo será, sean de este calibre y de esta categoría. Sí, Ramsés Pech, ¿cómo ve estos nombramientos y su relación con el tema de la relocalización? Bueno, yo creo que existe un gran reto, independientemente de ya den el visto bueno por parte del INE a la doctora Claudia Sheinbaum, que es la presidenta virtual. Yo creo que aquí la oportunidad es que ya México ya no puede seguir, independientemente de los nombramientos del día de hoy, haciendo planes cada 6 años de cada persona que esté llegando al gobierno. Y esta es una oportunidad que si la dejamos pasar, derivado del nearshoring y derivado de las inversiones que se necesitan en este país, que no se ponga a un nivel constitucional un plan estratégico, tanto económico, financiero y energético de largo plazo. Si seguimos pensando que las personas que van a administrar hoy, que va a ser posiblemente la primera administradora de nuestro país, siguen pensando que cada 6 años hay que hacer una reingeniería del gobierno, ahí vamos a tener el principal error. Y ese es uno de los principales retos que va a tener el secretario de Economía, que fue nombrado hoy, el licenciado Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque va a tener el TEMEC en el 2026. Y esto va a ser la parte fundamental. ¿Cómo nos van a ver? Porque en el 2020 firmamos un TEMEC con ciertas regulaciones, poder legislativos y el poder ejecutivo y el poder judicial en ciertos términos y normas para que puedan llegar las inversiones. Aquí viene el gran inconveniente. Si hay alguna modificación, tendría que cambiarse los términos y condiciones. Importantísimo. Sí. El TEMEC no es un contrato político. El TEMEC es un contrato de negocios donde hay términos y condiciones que tú firmaste y tienes que respetar. Sí. Enoc Castellanos ahorita comentaba que le gustaría que los nombramientos pendientes estén del nivel de este primer paquete de 6 nombramientos que hizo la virtual presidenta de México, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Qué otras carteras, ya aquí está economía, relaciones exteriores, ciencia, qué otras carteras están relacionadas con la relocalización de empresas y que será importante que la virtual presidenta electa tenga en consideración por el tema del nearshoring? Bueno, sin duda la cartera de la Secretaría de Energía, Secretaría de Gobernación, sí, Secretaría de Seguridad Ciudadana, tocan dentro de sus funciones asuntos transversales al desarrollo normal de los negocios y de la vida cotidiana de los mexicanos. Yo quiero también destacar, mención aparte, el que veo con muy buenos ojos que se está proponiendo, como nos acabamos de enterar, una nueva secretaría, que es esta Secretaría de Ciencias, Humanidades, Innovación y Tecnología, porque está poniendo a México en la ruta de una economía del conocimiento basada en la innovación. Nos estamos despegando del modelo maquilador. A México lo podemos dividir en algunas etapas de desarrollo. Primero, el desarrollo estabilizador, que estaba basado en la sustitución de importaciones, en una economía que fue cerrada hasta el ingreso de México en el GATT, que es el antecedente de la Organización Mundial de Comercio. Posteriormente, bueno, fuimos parte de la globalización con muchos tratados comerciales, pero sin generar cadenas realmente de valor sobre una base de conocimiento mexicana que permitiera elevar el nivel de sueldos, salarios y dejar parte de esa riqueza en México. Y creo que ahora, al menos, es una gran noticia el hecho de que se esté pensando en esta secretaría. Eso es lo destacable. Pero sin duda, las otras áreas que ya mencioné son importantísimas.
Sí, bueno, viene el cambio de gobierno en México a partir del 1 de octubre y estos cambios en el gabinete, estos nombramientos en el gabinete, Ramsés, pero también en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. En enero del próximo año asumirá pues un segundo periodo quizá Joe Biden o un segundo periodo quizá Donald Trump. En ambos casos, pues ya no hay una reelección en puerta y se dice que los presidentes de Estados Unidos en su segundo periodo pues se quitan la máscara y ya no están cuidando la reelección y van a hacer lo que tengan que hacer. En ese sentido, y la relocalización, ¿cómo afecta la renovación del Ejecutivo en Estados Unidos? Bueno, yo creo que si llega a reelegir el presidente Biden o llega a ser Donald Trump volver a ser presidente, no va a haber una diferencia muy grande. Estamos viendo las políticas que tiene Biden sobre lo de China, de los aranceles que está colocando. Estamos viendo que está haciendo unas negociaciones con Europa para sancionar a Rusia sobre todo los aranceles, y vemos lo de la parte automotriz, sobre todo los carros eléctricos, los aranceles que está dando Estados Unidos. Y ahí es un buen ejemplo para México, que no importa si es un partido demócrata o republicano, las consecuencias es la protección sobre todo del mercado que está teniendo Estados Unidos. Y creo que lo que tenemos que observar hoy en día en este sentido son las cuestiones geopolíticas que van a venir en corto plazo. Hoy la Organización Nacional de las Naciones Unidas sacó las inversiones extranjeras directas que se hicieron en el 2023, y hay unos datos que me llamaron mucho la atención, en donde se observa que la inversión del dinero se está yendo mucho en el sector manufacturero, y están dejando la parte del sector de primario, donde está la parte agrícola y pesca, no están invirtiendo, se contrajo. En la parte de servicios, hoteles y todo eso se está contrayendo, y me llamó la atención porque en el sector, lo que llamamos manufacturero, está en el sector, en la industria automotriz, en el sector de refinería, en el sector de la química y en el sector de la siderúrgica, y todos estos necesitan energía, y estamos observando que en nuestro país el 90% de la inversión en el sector energético proviene de la parte pública. Entonces, aquí hay algo que tenemos que hacer un alto, porque en el 2026, independientemente si llega el presidente Biden o llega el presidente Donald Trump, querramos o no, tienen que firmarse un contrato en el TEMEC y en donde se especifique cómo se va a hacer. Y aquí una de las cosas que tenemos, consecuencias que se pueden tener ante este TEMEC, es que de la inversión extranjera directa, Estados Unidos ha duplicado la cantidad de dinero que ha venido a nuestro país para invertir. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque en el reporte que sacó hoy la ONU, dice que el nearshoring se va a posicionar en los cerca de las regiones o los países que tengan una alta demanda de su mercado. Y México está con Estados Unidos. Estados Unidos invierte más de 400,000 millones fuera de su país en inversión extranjera directa, y la pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer si en un momento dado se vuelve la incertidumbre que se ha creado en estos últimos días una realidad? ¿Qué va a pasar? Sobre todo en los posicionamientos que hemos visto a un presidente Trump severo en los aranceles, y estamos viendo a Joe Biden que ya está tomando ciertos, no riesgos, sino ciertas circunstancias que el país necesita ante los cambios que estamos viendo, sobre todo geopolíticos. Sí, bueno, ya estamos hablando de cómo va a ser la situación con el gobierno de Estados Unidos, el futuro gobierno de Estados Unidos, los factores externos, pero también hay factores internos, Enoc Castellanos, como el tema de la reforma judicial. Es muy probable que la reforma judicial pase, se va a dictaminar antes del 1 de septiembre, el nuevo Congreso mexicano, donde Morena y la virtual presidenta electa de México tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está a 2 escaños de obtener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Pues es muy probable que esto pase y que ministros, jueces, magistrados vayan a voto popular el próximo año. De hecho, la mención del presidente López Obrador de que la reforma judicial provocó algunas situaciones adversas en el mercado en los últimos días. El dólar ahorita está en 18.40, 18.50, cuando había estado hace unas semanas por debajo de la barrera de los 17 pesos. Esta situación de la reforma judicial puede inhibir que se relocalicen empresas en nuestro país, Enoc. Por supuesto. Yo quiero contextualizar, ya habló Ramsés del tema de energía.
no hay relocalización si las empresas no tienen energía para mover sus motores, si no tienen gas para quemar y generar vapor en sus calderas. Esto es una realidad que está más allá del discurso. Y ahorita me referiría al asunto del Estado de Derecho y de la reforma judicial. Pero sí quiero hacer hincapié en el tema energético, seguramente Ramsés lo desarrollará más. Hoy ya tenemos un problema. Hoy, hace unas semanas ya pararon, al menos tengo un dato y son muchas más, pero hay una acería que paró sin previo aviso y que le provocó un problema a este corte de electricidad por la carga que tenía de acero y generó un paro no programado de 2 días. Me refiero al tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho está basado en la impartición de justicia y en un buen andamiaje legal. El andamiaje legal lo tenemos a través de nuestra Constitución, nuestras leyes, reglamentos, normas. Pero ¿quiénes disputan, quiénes son los que dirimen las controversias entre poderes o entre particulares? Justamente los jueces, magistrados y ministros son gente que debe ser competente, más allá de cómo se elijan, si es por propuestas de unos o validación de otros poderes, en este caso el poder legislativo o el ejecutivo. Lo medular es que debe ser gente competente y fuera de toda presión o de parcialidad de quien los promueva. No podemos atraer inversiones. Es más, no pudiéramos ni siquiera los propios mexicanos generar nuevos empleos si no hay un poder judicial autónomo e imparcial que esté en base a los principios constitucionales. Y esto sí es muy, muy preocupante porque puede generar turbulencia y un descontento que haga que México pierda mucho en confianza y también en inversiones. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando sobre la relocalización de empresas en México con Enoc Castellanos, expresidente nacional de Canacintra, y con Ramsés Pech, asesor de la industria energética. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Continuamos en Mega Noticias Debate. El tema que está de nuestro lado y México deberá aprovechar al máximo el potencial que tiene ante la cercanía con Estados Unidos y Canadá. En entrevista para Mega Noticias, Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana y asesora del Instituto de Finanzas Personales, compartió lo siguiente. Entonces, sí hay un gran potencial. ¿Como país podremos tomarlo? Esa es otra gran pregunta y ahí los retos, como bien mencionan en la cápsula informativa que presentaron, son fuertes para el país, son cuestiones de política pública que no dependen de la iniciativa privada y que tampoco están completamente en manos de las autoridades estatales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la seguridad jurídica. El marco jurídico en el que van a llegar las empresas es casi siempre un marco federal y requieren de certidumbre las inversiones grandes que vayan a planear llegar al país, llegar a algún estado. Esta certidumbre depende de tener un Congreso que les represente estabilidad, cortes que les representen certidumbre. Continuamos en Mega Noticias a Debate con Enoc Castellanos, expresidente nacional de Canacintra, con Ramsés Pech, asesor de la industria energética. Y a todo esto, Ramsés, ¿ya hay empresas relocalizadas en México? ¿Ya hay...? Parece que se desconectó Ramsés. Bueno, ahorita vamos a tratar de restablecer la comunicación con Ramsés. Enoc, ¿ya hay empresas relocalizadas en México? Pocas. Interesante pregunta. De la inversión extranjera directa que está reportando la Secretaría de Economía, cerca de un 90% son reinversiones, es decir, empresas extranjeras transnacionales que generaron utilidades y que las reinvierten para ampliar, para comprar maquinaria, equipo, etc. Esto es interesante. No estamos viendo todavía esa cascada de empresas que se ha estado esperando, o al menos es la expectativa. ¿Por qué? Justamente por lo que mencioné en mi intervención anterior. Si no hay energía, si no hay condiciones para atraer, condiciones de seguridad, de Estado de Derecho, la inversión no fluye al ritmo que quisiéramos. Esto es importante. O sea, la oportunidad está. Tenemos que aprovecharla, pero lo único que estamos escuchando es que hay proyectos, hay nodos, hay parques industriales, hay gente que está dispuesta a hacer el desarrollo de estos proyectos, pero lo que necesitamos son a los inquilinos, y esos inquilinos vendrán cuando tengan agua, luz, seguridad, certeza en que no les van a cambiar las reglas del juego a nivel de leyes y de reglamentos. Y si no están llegando a México, Enoc, ¿a dónde se están yendo entonces? Bueno, hay una competencia brutal, así como a nivel estados hay algunos que son favorecidos, hay países, Centroamérica se está convirtiendo en una opción, hay países de Sudamérica que también están recibiendo inversiones. Lo que se está queriendo es traer nuevamente la manufactura de Asia y concretamente de China por temas geopolíticos y porque se dieron cuenta que con la pandemia se rompieron las cadenas logísticas y lo que quieren es acercarlas a los centros de consumo, en el caso de Estados Unidos. Y esto hace que cualquier país que esté en América, bueno, sea atractivo en términos de días de transporte de mercancías. Sí, se ha hablado mucho después de la pandemia, cuando terminó la pandemia, de que México tiene una oportunidad enorme con la relocalización de empresas y pareciera que nos están llegando por todos lados y en todas partes, y me llama la atención este dato que nos comparte Enoc, de que el 90% de la inversión extranjera directa ha sido ya de inversión establecida en nuestro país, ya de inversión que ya se encuentra en nuestro país. El restante 10% supongo que sí es de empresas que se han relocalizado, pero también vemos cómo gobiernos estatales pues están construyendo parques industriales, están construyendo carreteras, junto con el gobierno federal, están modernizando puertos, están reubicando vías de tren, en fin.
¿Corremos el riesgo de que se queden todas esas obras como elefantes blancos si no llegan estas empresas? Pues mire, este es un tema de oportunidades y la competencia, como lo mencioné, es global, o al menos en el caso de América, para acercarse al mercado de Estados Unidos. Hay muchos países que no se están durmiendo en los laureles. Mira, voy a poner un ejemplo. Yo estoy en la ciudad de Coatzacoalcos, que es parte del corredor interoceánico. Sí, ya están, y yo he hablado con algunos que tienen los famosos polos de desarrollo, algunos inversionistas, y están dispuestos a hacer toda la urbanización de los parques industriales, generar vivienda, etcétera. Sí, nada más hay un pequeño detalle. Mientras no tengamos un puerto nuevo en Salina Cruz, no va a entrar nada de carga. ¿Por qué? Porque es un tema logístico. No hay la infraestructura actual para poder hacer el tránsito de mercancías del Océano Pacífico al Océano Atlántico de manera expedita. Independientemente de lo que se anuncie, de cuántas veces se corten listones y de las declaraciones, los efectos prácticos de no tener una buena infraestructura planeada y ejecutada va a hacer que lleguemos tarde a la repartición del pastel. Sí, ya nos decía ahorita, falta energía y falta agua también, Enoc. Por supuesto, hay una tendencia a que la relocalización se vaya a los estados fronterizos. De hecho, los grandes ganadores han sido Nuevo León, Coahuila. Algo ha llegado a Chihuahua de nuevas inversiones, pero son estados que están acusando problemas de acceso al agua y que incluso se está especulando que hay una moratoria para la llegada y la autorización de empresas que utilicen intensivamente este recurso natural. Por supuesto que estamos pasando una de las peores sequías de la historia y esto va a impactar si no hacemos un planteamiento integral de cómo administrar el agua. Sí, se tiene calculado, Ramsés Pech, se tiene calculado el tamaño, el universo que hay de empresas que tienen necesidad de relocalizarse, es decir, de qué tamaño es el pastel y qué tajada es a la que aspiraría México tener, Ramsés. Pues yo creo que de todas las inversiones que están saliendo ahorita de China, yo creo que más de un 60% pudieran llegar a México. ¿El problema cuál es? Y creo que ahorita tuvimos problemas con el internet, porque yo estoy aquí en el Valle de Texas, aquí estaba lloviendo y el internet se cayó, pero bueno. A ver, hay algo muy importante que están hablando de la parte judicial, para recoger el tema. Hay una gran incertidumbre si se llega a cambiar la parte como se seleccionan a los jueces, y independientemente, yo creo que está siendo mal interpretado. Una cosa es el litigio de una persona civil contra el litigio de una persona que tiene un contrato con una empresa productiva del Estado o entre particulares bajo la ley mercantil auspiciada en nuestro país. Lo que estamos discutiendo hoy en día no es la parte si el juez es civil o no, todo lo que está en el hacer. Yo no soy abogado, pero todo lo que está. Pero sí hay que discutir lo que corresponde a los amparos que pudieran haber, que hoy en día cualquier empresa que tenga una inversión en el sector infraestructura o en el sector de energía, ya no puede estar amparado. Ya lo vimos ahorita. Ya no se puede amparar. Seguido, ya te pueden expropiar. Ya le pasó a la empresa Air Liquide, la francesa, en la planta de hidrógeno. Entonces, lo que está diciendo el mundo financiero, y por eso vimos las variaciones, ¿cómo me puedes dar tu certeza que cuando exista un pleito o algún litigio, no me vayas a expropiar mi inversión que está ligado a un préstamo con un banco en donde yo firmé el dinero que lo tengo que devolver? Esa es la incertidumbre que se está creando. Respondiendo a la pregunta, con todo esto que estamos conceptualizando, es más del 50 al 60% de la relocalización a nivel mundial puede venir a México por el mercado que es Estados Unidos. El inconveniente que vamos a tener hoy en día es que hay que tener cuidado qué tipo de inversión y el dinero de dónde proviene y de qué país,
por los aranceles que está poniendo Estados Unidos. Ya dijo Estados Unidos y su Congreso que no van a permitir que el TEMEC sea el trampolín para que llegue inversión de China y pueda entrar vía México y se ponga hecho en México y pueda entrar a Estados Unidos, porque ahí se saltarían los aranceles. Imagínense los carros eléctricos, que en Estados Unidos ahorita el arancel ya es de 100%. Entonces, todas esas cosas, creo que el nuevo secretario de Economía, que está pronunciado ahorita, salvo lo que vaya a pasar, va a tener que tener mucho cuidado con eso. Y tiene que tener cuidado en ese sentido porque, vuelvo y repito, como lo que estamos platicando, el TEMEC no es algo político o algo firmado entre dos presidentes, es un acuerdo comercial, que hay términos y condiciones, y el inconveniente que yo estoy viendo, si se llega a modificar la parte del Poder Judicial, como se quiera, la parte de la ley mercantil y todo lo que refiere a los negocios va a ser un gran problema porque vamos a tener muchos alegatos, pero a nivel internacional, ya no local. Todo el mundo nos vamos a tener que ir a la parte internacional y ahí está más complicado. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando sobre la relocalización de empresas en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate, ya en la parte final de este espacio. Enoc Castellanos, ¿qué deberá hacer la próxima administración para resolver todas estas situaciones que han planteado a fin de que las empresas sí se relocalicen en nuestro país? Bueno, desde el punto de vista de infraestructura y energía, yo no perdería tiempo. Trataría de volver a aperturar los espacios para que llegue la inversión privada a la generación de electricidad, a la explotación de hidrocarburos, de acuerdo a las leyes que están vigentes, porque nunca hubo, o al menos se evitó, que se parara o se hiciera una contrarreforma energética. Espero que no lo vayan a hacer ahora con el Congreso mayoritario que va a tener el oficialismo. También, sin duda, haría inversiones en infraestructura, carretera, portuaria, logística, aduanera, para poder quitar los cuellos de botella que actualmente tiene el país. Y sin duda el tema de la seguridad, que no hemos tocado, hablamos de Estado de Derecho
y hablamos del tema de la reforma judicial, pero el tema de seguridad también es. No podemos estar viviendo en un país en donde cerca de la mitad de sus entidades federativas están cooptadas por el crimen organizado. Esto no genera certidumbre, no hay confianza, no pueden seguir los robos carreteros, no pueden seguir los robos a comercio, en fin, creo que estos son temas que sin duda la próxima administración que entre el 1 de octubre tiene que atender de manera urgente y prioritaria. Sí, Ramsés Pech, también a manera de conclusión, hay una realidad, la reforma judicial seguramente va a pasar, va a haber elección popular de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial y seguramente la política energética se va a mantener porque la virtual presidenta electa tiene la misma visión que el presidente López Obrador en tema energético. En ese contexto, Ramsés, ¿cómo le podrá o cómo le tiene que hacer Marcelo Ebrard para traerse a esas empresas en ese contexto de reforma judicial que sí va y de una política energética que no se va a modificar? Bueno, primero tiene que darle certeza y la certeza se deriva principalmente porque en México hoy se invierten alrededor de 70 mil millones de dólares en el sector de energía entre lo público y lo privado. De acuerdo a cálculos que realizamos, se tienen que invertir a partir del 2025 entre 90 y 120 mil millones de dólares por la tendencia que se está llevando y a partir del año 2030 al 2050 entre 140 y 180 mil millones de dólares. Aquí la pregunta no es desde un punto de vista político no ideológico, sino que es del dinero que se requiere y hoy estamos viendo el problema que tenemos en México de un alto déficit, un alto endeudamiento, sobre todo en el incremento de la deuda pública y hay que dejar claro, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son sector público y sus deudas son parte de la deuda pública. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de que la industria de la energía no es simplemente colocar una viga o algo por el estilo, tarda entre 4 a 5 años, se necesita dinero y hay que tener un retorno de ese dinero, pero aquí una de las grandes inconvenientes que tenemos es que en México no estamos invirtiendo, sobre todo en el sector eléctrico, y el principal problema que hemos visto es en la parte de la distribución de la electricidad. Mucho nearshoring puede venir, pero de nada va a servir si no tenemos una red de distribución correcta para que haya la electricidad confiable y en el tiempo que se necesita. Sí, les agradezco mucho. Gracias, Enoc Castellanos. Gracias, Ramsés Pech, por estar con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Ramsés. Espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga.